televidentes, aquí tenemos hoy y ahora cápsula política. Esta sesión vamos a hablar de los candidatos, los diferentes modelos políticos y las diferentes ideologías que sustentan los candidatos y por tanto proyectos políticos distintos, tanto de derecha como de izquierda. Vamos a empezar con el candidato más chico, el candidato más pequeño de la base que existe se llama el candidato a regidor. Candidato a regidor. Vamos a tomar una provincia como podemos decir Santiago de los Caballeros, que puede ser cualquiera, pero ustedes aplicarían los conocimientos de acuerdo al lugar donde se encuentre. El candidato a regidor, hay dos proyectos. Aquel candidato que tiene mucho dinero y que forma parte de un partido del sistema de establishment de los partidos capitalistas. Ese candidato que tiene mucho dinero no tiene que hacer gran cosa. Esperar que lleguen las elecciones, comprarle a cualquiera que se le interponga por el medio su conciencia, su voluntad, y lograr la fuerza de papeleta que a él se le ponga número 1 o el número que sea. Pero que él va como candidato como quiera porque él tiene plata para sobornar a los dirigentes y para también comprar los votos en una convención e imponerse. Ese candidato no tiene que hacer nada, absolutamente nada, solo esperar que lleguen las elecciones y a fuerza de papeleta él logra lo que quiere. Pero ¿qué resulta? Hay otro candidato que no es tan afortunado, que es un candidato que tiene aspiraciones, que quiere llegar, y quiere llegar a ser regidor. Quiere llegar a ser regidor. Ese candidato forma parte de un partido del establishment y dice, bueno, yo quiero ser regidor, pero yo no tengo plata. Bueno, si tú no tienes plata, tienes que conquistar al pueblo entonces. Entonces, ¿qué es lo correcto? En cualquier formación política, tanto de derecha como de izquierda, lo correcto es la vía más económica. Es decir, es dividirse el territorio. De todos modos, si el candidato no tiene mucha plata, no tiene capacidad para abarcar todo el territorio que le corresponde. Entonces, pues, tú quieres ser candidato, forma un equipo de 5. Y ese equipo de 5 entonces van a determinar, vamos a calcular cuántos votantes hay en cada barrio. Entonces determinan coger 5 barrios y buscarse su voto en esos 5 barrios. Entonces ahí forma 5 equipos, uno por cada barrio. Y un equipo de 5 que va a ser uno de cada barrio. Entonces ahí empiezan el trabajo. Ya tienen una asamblea de 25 y tienen una dirección de 5 personas. Ahí empiezan el trabajo a hacer sus estrategias, cómo van a conseguir los recursos, cómo van a llegar al pueblo, cómo van a conquistar los votantes. Bien, hacen su trabajo social y político y van a lograr captar la mayor cantidad de votos de esos 5 barrios. Es más eficiente así la campaña que abarcar una circunscripción entera, porque no tienen capacidad para abarcar la circunscripción entera. Ahora bien, no quiere decir que si alguien fuera de esos 5 barrios quiere votar por ese candidato, no lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Donde quiera que consiga un voto, lo puede captar. Pero su concentración en campaña va a estar fuertemente en esos 5 barrios. Ahora bien, van a hacer un sondeo en la circunscripción entera
pegarle algunos afiches, hacerle algunas cositas, un escandalito para decirle a los demás, fulano es el candidato a regidor por tal partido. Pero el trabajo social y político se va a concentrar en esos 5 barrios. Si los partidos son organizados, otro regidor se encarga de 5 barrios más y así se dividen la circunscripción y no chocan. Entonces, y no también hay confrontación de intereses, no lo hay, porque cada quien se circunscribe al área territorial determinada por el partido. Entonces, de esa forma, de ese tipo de organización. Bien, ese es el candidato pobre. Ahora, si fuese un candidato a regidor de la izquierda, revolucionaria, marxista, leninista o socialista, va a ser esa función que tiene que hacer el candidato pobre. Así lo tiene que hacer. Limitarse a circunscripciones, y por eso las formaciones políticas de izquierda que no manejan grandes presupuestos, entonces lo que tienen que hacer es una asamblea con los regidores, dividirse los sectores, dividírselo por equipo, que cada quien trabaje en una demarcación territorial determinada. Entonces de esa forma van a lograr mucho más éxito y mucho más eficiencia que cada quien tratando de abarcar la totalidad del territorio. Pues antes de continuar, vámonos a una pausa y en breve retornamos con más aquí en Cápsula Política. Estudio Humanos. Estudio musical. Ven y graba tu música con nosotros a un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. De regreso, amables televidentes, seguimos con Cápsula Política sobre los candidatos. Y hoy seguimos comentando sobre el candidato a regidor. Pues, entonces, esas formaciones políticas socialistas tienen que dividirse el territorio y asignarle demarcaciones a X cantidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Vamos a ver, la circunscripción 2 tiene tanto barrio en el que abarca el municipio de Santiago, tanto barrio que corresponden al municipio de Santiago. Entonces, entre esos barrios, si hay 9 regidores, pero vamos a suponer que hayan 45 barrios. Bueno, se dividen. Los 9 regidores entre 45 barrios salen a 5 barrios. Si hubieran 30 barrios, se lo dividen a 3 barrios. O a 3 barrios y pico, solo a 3 barrios. Y entre los barrios más chiquitos, funden uno con otro porque a algunos les va a tocar de 4 barrios. Y así sucesivamente hacen una división y se dividen el territorio. Y empiezan a buscar su voto en el territorio. Empiezan a buscar su voto. Hacen más liderazgo y se desarrollan más fuertes y consiguen mejores objetivos. Entonces, la clave es formar un equipo, y ese equipo, entonces, formar un equipo por cada barrio de lo que le toca a cada regidor. El equipo puede ser de 2 personas, de 3 personas, de 5 personas. Entre más grande el equipo, mejor. Entonces vamos a suponer que el equipo de 3 personas que está trabajando en La Joya decide agrandarse y formar una asamblea de 50 personas.
hay 50 personas que están disponibles con ese candidato, en ese equipo. Pero hay 3 que dirigen a las 50 personas. Los 3 son la directiva y los otros 47 son la asamblea. Entonces empiezan a reunirse. Ahora pueden reunirse en estos tiempos mensual, pero en la medida que se acercan las elecciones, ya las reuniones no pueden ser mensual, sino quincenal, y cuando ya se acercan más las elecciones, deben ser semanal las reuniones evaluativas. ¿Cuáles trabajos van a hacer? Bueno, van a hacer todos los trabajos electorales pertinentes. El trabajo de propaganda, el trabajo de contacto directo, concientización del votante, el trabajo de organización política de las masas, el trabajo de ubicación del voto, es decir, cojo un padrón electoral y le caigo atrás por mesa. Entonces vamos a dividir el equipo. Aquí tenemos tanta mesa, ya se aproximan las elecciones, faltan 6 meses para las elecciones. Entonces vamos a caerle atrás a todos los votantes que correspondan a esa mesa. Entonces ahí se dividen el trabajo y le caen atrás los votantes, y se van a dar cuenta dónde viven los votantes, porque debo aclarar que en el barrio hay muchas personas, pero no todos votan, es una, y no todos votan en el barrio, es otra. Entonces, y que los votantes que están en esa mesa de votación no todos viven en el barrio tampoco, es otra situación que se da, Entonces, por tanto, en esa situación hay que ubicar a los votantes. Porque recuerde, cada regidor tiene que tener un equipo que movilice y cargue el voto. ¿A qué llamamos eso? Que van a tener un listado de cuántas personas cada quien va a llevar a votar. Entonces, eso implica que tiene que saber la dirección para irlo a buscar a esa persona a su casa y llevarlo a votar. Porque aquí hay gente muy cómodo. Hay una parte de la población que va y vota sola, pero hay otra parte de la población que hay que cargarla. Entonces, por esa razón es que se necesitan las estructuras. Si cada regidor tiene su estructura, se le hace fácil movilizar el voto. Si cada regidor tiene estructura. Si usted es candidato y usted no tiene estructura, a usted se le va a hacer difícil, porque tendrá que comprarla a fuerza de papeleta. Y si usted no tiene las papeletas suficientes, entonces a usted se le va a hacer muy difícil obtener una victoria. Entonces, bien, tomando en cuenta eso, también tiene que haber una comisión de finanzas, porque tienen que gestionar los recursos, porque ya, de acuerdo a la cantidad de recursos que tenga, de acuerdo a eso, entonces van a hacer publicidad por radio, prensa y televisión. Es decir, ¿cómo así? Usted dispone de suficientes recursos. Usted empieza con 3 meses de anticipación de que abra la campaña por radio, prensa y televisión. Pero si usted no tiene muchos recursos, usted no puede empezar de una vez, porque el recurso se le agota y ya usted desaparece la palestra. Si usted tiene pocos recursos, anúnciese 15 días antes o un mes antes, el último mes nada más, dependiendo la capacidad de recursos, porque después que usted empieza con una campaña publicitaria, usted no puede detenerla. Debe tratar de que se mantenga, y en vez de decrecer, debe crecer. Entonces, tiene que tomar eso en cuenta. Bien, el candidato a regidor. ¿Qué resulta con el candidato a regidor? Que hay 2 proyectos políticos. Ya hablamos de la praxis que van a hacer los candidatos a regidores. Ahora vamos a hablar de los 2 proyectos políticos. Hay un proyecto político que es el proyecto político capitalista, y hay otro proyecto político que es el proyecto político socialista. Es decir, entonces, el proyecto político, empieza el candidato y dice, bueno, en el municipio de Santiago o en el municipio X, el salario de tanto. Bueno, yo me voy a dar un banquete con todos esos cuartos. Bien, entonces como me voy a dar un banquete con todos esos cuartos, ese es el candidato capitalista.
que piense en su individualismo, en su interés personal. Pero ustedes saben que en televisión el tiempo es corto y nos vamos a una segunda parte con el candidato a regidor. Vámonos a la segunda parte con el candidato a regidor.